Project dispone de numerosas herramientas que nos van a permitir observar un proyecto bajo el prisma y perspectiva que a nosotros nos interese. Existen numerosas herramientas tales como gráficas, tablas, visualizar el resultado de aplicar filtros, generar informes, vistas que nos pueden ayudar a comparar o extraer información sobre un determinado proyecto. En lo relativo a fechas, por ejemplo, podemos incorporar en la tabla que tengamos en pantalla cualquiera de los valores de las variables que afectan a fechas. Comienzo 1, comienzo 2, comienzo línea base, fin línea base. Por ejemplo, una buena manera de poder efectuar el seguimiento de un proyecto sería enlazar con el asistente para diagramas de Gantt, eligiendo en el primer panel que nos aparece la visualización de la línea base, con lo cual podríamos establecer un correcto seguimiento gráfico en la pantalla, o también podríamos desde vistas elegir el Gantt de seguimiento. Recordemos que podemos especificar qué valores de la línea base queremos plasmar para establecer el seguimiento desde menú de contexto, desde mostrar u ocultar estilos de barra, desde en este caso línea base, y especificar cuáles son los parámetros de línea base que queremos reflejar. También podemos, además de con los Gantt de seguimiento, vamos a volver al Gantt normal, podemos visualizar en pantalla diferentes tablas. Desde la ficha vista tenemos la posibilidad de la tabla de variación. La tabla de variación nos presenta datos tales como comienzo línea base, fin de línea base, variaciones en la fecha de comienzo y variaciones en la fecha de finalización, con lo cual podríamos visualizar qué desviaciones respecto a cuando grabamos la línea base tenemos en este momento en la evolución de nuestro proyecto y dentro de la fase de seguimiento. Otra interesante tabla para el estudio de fechas sería la tabla de programación. La tabla de programación nos permite, por ejemplo, visualizar los márgenes de demora total que tenemos en un proyecto o las demoras permisibles de algunas tareas. Si nosotros quisiéramos manifestar esas demoras como una línea que aparece en la visualización del Gantt, botón derecho, mostrar u ocultar estilos de barra, vamos a visualizar las demoras. Aparecen esas barras, esas líneas horizontales que nos manifiestan el intervalo de demora, la holgura que algunas tareas tienen que no estén concluidas, que no estén ejecutadas al 100% dentro del proyecto. Podríamos afirmar que son tareas inconclusas, 1 y 2, que no se encuentran en la ruta crítica. Si acudimos a la ficha formato y presentamos las tareas críticas, vemos que la tarea, por ejemplo, de proyecto del arquitecto aún no está terminada y, por lo tanto, tendría un margen de demora hasta la fecha de finalización del propio proyecto. Tenemos múltiples herramientas para contemplar nuestro proyecto. Para el estudio de tareas tenemos la herramienta de los filtros. Desde la ficha vista tenemos numerosos filtros que nos permiten controlar las tareas. Por ejemplo, desde más filtros tenemos también la posibilidad de observar las tareas que están pospuestas. Vamos a reflejar las tareas pospuestas. Sabemos que aparecería en la tabla correspondiente de la pantalla solo aquellas tareas que se hayan retrasado en la fecha de comienzo. También tendríamos, por ejemplo, los filtros de aquellas tareas que están completadas, aquellas tareas que ya han sido satisfechas al 100%, filtrando las tareas que están incompletas, por ejemplo. Las tareas críticas es otro interesante filtro que nosotros podemos presentar en nuestra pantalla. También desde más filtros tenemos la posibilidad de desear filtrar. Vamos a más filtros, filtros con tareas que tengan fecha límite. Recordemos que algunas tareas en sus propiedades tenían unas restricciones y entonces aquellas tareas con fecha límite también las podemos visualizar en la pantalla. Sería este el filtro que tendríamos que aplicar en este caso, bajo el prisma de las tareas o bajo el estudio de los recursos también. Existen numerosos filtros que nos permiten establecer un estudio para las tareas. Para estudiar el trabajo tenemos, por ejemplo, filtros
desde más filtros, los filtros de trabajo que está presupuestado por encima del presupuestado inicialmente. Filtros de tareas con trabajo sobre presupuestado. Este sería el filtro en concreto. También tenemos la vista con la tabla de trabajo. La hemos utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de nuestro proyecto, de nuestro curso. La tabla de trabajo, información importantísima. Bajo el estudio de los costos, de aspectos económicos, tenemos la tabla de costo, pero también diferentes filtros. Desde filtro, por ejemplo, más filtros, tenemos costos, las tareas que tengan un costo mayor que el presupuestado. Vamos a ver dónde está este filtro, tareas con costo por encima del presupuestado. Este sería el filtro. También podríamos especificar tareas que tengan un costo superior a una determinada cantidad. Veamos que los filtros que terminan en 3 puntitos, al aplicarlos directamente nos piden que introduzcamos un parámetro. Podríamos estudiar aquellas tareas que tengan un costo superior, por ejemplo, a los 100 euros. Vamos a pulsar aceptar. Estas serían esas tareas que tienen un costo total superior a los 100 euros. Podemos volver a quitar el filtro y dejar la tabla pertinente sin filtro alguno. En suma, para el estudio de costos, diferentes tablas, diferentes filtros también. Y para estudios generales, como no, la interesantísima tabla de seguimiento, que nos aporta información como fechas de comienzo real, fin real para las tareas que hayan comenzado y o que hayan concluido ya, el porcentaje de completado en aquellas tareas que se hayan iniciado. También tenemos las duraciones reales, las duraciones restantes por satisfacer, los costos reales, trabajo real. Estos datos reales se aglutinan en esta interesante tabla de seguimiento. La tabla que más usualmente tenemos en pantalla es sin duda la tabla de entrada, en la vista correspondiente, ya sea una vista dividida, donde en la parte inferior podríamos visualizar uso de tareas, uso de recursos. En suma, es el uso real del programa el que hace que cada usuario prefiera trabajar con ciertas vistas, tablas, diagramas o formularios en pantalla para su mayor comodidad. Al final, generalmente nos moveremos en torno a las mismas situaciones de pantalla, las que más gusten al administrador.